Ok, perfecto. Entonces, esta tarde vamos a tocar, yo quiero un tema que quizás les resulte extraño a ustedes y es el tema del dolor. La mayoría de los pacientes que van al odontólogo, ¿cuáles son las causas por las que asisten? Hay varias razones, pero ¿cuáles son las más importantes? Alguien me dice. ¿Por qué va la gente al odontólogo la mayoría de las veces? Por un dolor, Para que no aguante el dolor. por una dolor. molestia que tiene cuando va a comer o a tomar agua. Exacto, por dolor y por estética a veces, vamos a decir. En algunos casos por estética, un diente de adelante, un diente que se ve feo. Sí, pero la mayoría de las consultas, así regularmente, casi siempre por dolor, pienso yo, ¿verdad? Puede ser después por estética y lo mínimo, la menos son las que van por prevención, que tienen una rutina, que tienen un formato de ir periódicamente a controlarse, pero esos son los menos. La mayoría casi siempre va por dolor. Bien, entonces, ¿alguien me puede decir lo que es dolor? ¿Qué ustedes piensan que es dolor? Un concepto de dolor. Alguien que me pueda decir. ¿Qué es el dolor? ¿Quién me dice lo que es dolor? Nadie me dice lo que es dolor. Bueno, yo les voy a decir así una forma sencilla. El dolor, como dice la Organización Mundial de la Salud, es una experiencia sensorial y emocional desagradable. O sea, una experiencia que tú la sientes y emocionalmente es desagradable también. Entonces, que generalmente está asociada a una lesión tisular que puede ser real o que puede ser potencial, porque a veces no hay un daño real, porque hay dolores ya psicógenos, otro tipo de cosas, pero por lo menos, así dicho en términos sencillos, el dolor es una experiencia sensorial y emocional, porque te duele por los sentidos y emocionalmente te perturba. Entonces, que puede estar asociada a una lesión tisular, es decir, a una lesión de un tejido, que puede ser una carie, que puede ser una herida, lo que fuera, o a veces son dolores neuropáticos que no tienen una causa aparente. Eso es más o menos lo que es un dolor, la experiencia. Entonces, podríamos decir lo podríamos clasificar entonces el dolor, dicho así, más o menos, en agudo y crónico. ¿Cuál es un dolor agudo? ¿Que alguien me puede decir qué caracteriza un dolor agudo y qué caracteriza un dolor crónico? Vamos a ver. ¿Quién se atreve? Es muy sencillo, vamos a ver. Piensen lo que es agudo y lo que es crónico en términos de tiempo. El dolor agudo se caracteriza por esto y el dolor crónico se caracteriza por esto. ¿Quién me dice? Vamos a ver, piénsenlo y díganme. No se atreve ninguno, Germania, Bueno, Adelhai. el Sí. dolor crónico se diferencia del agudo en que tiene una duración de tiempo más prolongada, más larga, mientras que el agudo es un periodo más corto. Exactamente, esa era la respuesta que yo quería escuchar. O sea, el agudo tiene un límite de tiempo corto. Un dolor agudo es un dolor intenso, fuerte, pero se corta. Pero el crónico ya es un dolor, como dice crónico, eso tiene que ver con el tiempo. Generalmente los dolores crónicos casi siempre están asociados a enfermedades malignas, a cáncer y ese tipo de cosas, tú sabes. O sea, los dolores crónicos están asociados a eso. Entonces también en cuanto en cuanto a la duración, eso, hay una escala de valoración del dolor, o sea que le llaman leve, moderado y severo. La escala una escala de valoración del dolor. Leve es un dolor que se maneja con un acetaminofén, con un analgésico libero. Moderado, que ya hay que ponerle alguno de los opiáceos, y severo, cuando ya es un dolor que prácticamente incapacitante. Exactamente. Y les voy a mencionar también una palabra que quizás ustedes no sé si la conocen, dos palabras fundamentales, no sé si la conocen. Una es alodinia y la otra es hiperalgesia. ¿Alguien me puede decir lo que es alodinia?
o no la habían oído mencionar, alodinia e hiperalgesia. No lo habían oído mencionar ninguno. Alodinia es una sensación de dolor que aparece sin ninguna justificación. Ustedes se pasan la mano por aquí suave y le da un dolor exagerado, un dolor que no tiene razón, que no se justifica. Eso es alodinia, un dolor, vamos a decir, como un dolor que no tiene motivo, que no tiene justificación. Hiperalgesia se parece, cualquiera la confundiría alodinia con hiperalgesia. Hiperalgesia es una respuesta exagerada, es decir, hay razón para que duela, pero no para que duela tanto. Entonces es una respuesta exagerada, eso es hiperalgesia. Y alodinia es un dolor que no tiene como una justificación, no tiene razón. Bueno, con eso más o menos les quise hacer una introducción para que ustedes vean lo que es el dolor y la importancia que nosotros conozcamos la respuesta de dolor. Bien. Bueno, lo que dice ahí, esto es importante. La cefalea, o sea, esos dolores las cefaleas son uno de los problemas que mayor aparecen. La mayoría de la gente puede tener dolores. La mayoría de las cefaleas no tienen, vamos a decir, bajo el punto de médico, no tienen muchas alteraciones graves importantes. Y entonces por eso hay mucha gente que sufre de cefalea, de dolores crónicos de cabeza, pero la mayoría de las veces son de pequeña intensidad y se puede manejar con cualquier analgésico leve. Es importante diferenciar eso. Como dice abajo, importante informar a la población que no se esté automedicando y que acudan a los servicios de salud para averiguar la causa de la cefalea. Porque a veces tú dices, sí, una cefalea, pero ¿qué puede ser una cefalea? A veces que mucha gente no se dé cuenta, y yo insisto con ustedes que lo hagan siempre. ¿Cuál puede ser una causa frecuente de cefalea, o de dolor cervical o de dolor en la cara? Una causa muy frecuente, que no es de muela y que hay que descartarla siempre. Presión alta, doctor. Exactamente, exactamente. Por eso yo le insisto siempre. Esos pacientes que a veces le dicen que me duele la cabeza, que me duele el cuello, que me duele aquí atrás, que yo tengo una molestia, tómenle la presión, porque muchas veces son pacientes hipertensos que no han sido diagnosticados y entonces tan pronto se le diagnostica y se le controla su presión, la cefalea desaparece por arte de magia. Entonces es importante tomar en cuenta eso de la cefalea, investigar bien a la gente que no esté tomando calmante así por cualquier cosa. Como dice ahí, la cefalea o cefalagia, dolor localizado en la frente o en la cráneo o cervical, puede oscilar entre malestar agudo incapacitante. También puede ser causa u origen de falta de oxígeno en el cerebro, algún trauma, alguna meningitis, algún tumor. De todas maneras, siempre hay que partir de lo más elemental, que es la toma de la presión. Puede deberse a muchísimas otras causas, irritación meningia, compresión, dilatación de las arterias intracraneales, que a veces ocurre, espasmo, posible, a veces compromiso de los músculos craneales. A veces hay muchas estructuras que son sensibles al dolor, los vasos sanguíneos, los senos cavernosos, los pares craneales, las neuralgias del trigémino, que son un verdadero tormento, los nervios cervicales, la dura madre también. Paradójicamente, el tejido cerebral, que es tan sensible, que tiene tanta capacidad para discriminar, es indoloro. O sea, la masa encefálica tú la tocas y no duele. O sea, es una paradoja a veces de la naturaleza. Puede haber causas intracraneales, déjame ver, músculos tensos, cansados, cario, exceso. Eso no se puede descartar. Como odontólogo hay que tenerlo pendiente. Como dice ahí, paradójicamente el cerebro, que es el órgano que transmite, que no es sensible al dolor. Generalmente el dolor intracraneano es por la estructura supratentorial, es decir, que está transmitido por el quinto paracraneal, por el trigémino. Es decir, es por ahí casi siempre, la mayoría de los dolores están transmitidos por el trigémino. Entonces, pueden clasificarse de acuerdo al tipo de cefalea, vasculares, por tensión o por inflamación o por tracción. Las vasculares puede ser esa migraña, que es la frecuente cefalea, decimos cefalea hipertensiva, como ustedes la ven ahí, por tensión,
Ahora mismo mucha gente está manejando muchas tensiones ambientales, laborales, porque no puede salir, que no puede hacer esto. Entonces, eso, muchos problemas de dolores faciales puede estar relacionado con la ansiedad, estrés, la depresión. También no se puede descartar algún compromiso de la columna cervical. También por inflamación, alteración por tumores, como dijimos ahorita, neuralgias de los pares craneales. Como ustedes ven, casi siempre hay una mayor prevalencia en las mujeres en cuanto a los tipos de cefalea. Es más frecuente, pulsátil, asociable, a veces le da náusea, vómito, signos neurológicos. Casi siempre todas las mujeres tienen, por los mismos cambios hormonales, por los cambios de menstruales, tienen ese tipo de molestia. Entonces aquí vemos lo que son la clasificación de lo que es una migraña, que es un dolor hemicraneal, que son también inclusive a veces hasta le da trastorno, siente trastorno digestivo. Siempre se ha hablado de que hay una conexión directa entre el cerebro, las emociones y el estómago. Hay muchas personas a las cuales las emociones le producen colon irritable, le pueden hasta activar una úlcera. Áreas vasculares de la cara, ahorita veremos algunas cosas, algunas arteritis temporal y otras cosas. Neuralgias, que tiene como característica que son dolores lancinantes de corta duración, un dolor agudo y causa psicógena, que ya eso cae en otra área. Como dice aquí, la migraña son ataques de un dolor intenso, generalmente da náusea, vómito, fotosensibilidad. Las personas cuando tienen esos ataques de migraña a veces tienen fotofobia, le molesta la luz, se tienen que encerrar y taparse los ojos porque la luz le molesta y a veces ven como lucecitas, nimitas, como dicen, escalofrío, fatiga. Eso depende. Generalmente a veces pueden percibir lo que le llama un aura, como un aviso, un pródromo, una precefalalia, que ya el paciente ya sabe cuando le va a venir la jaqueca, que suele ser alteraciones visuales, visión borrosa, centelleo, luminiscencia, como una lucecita prendida, alteraciones visuales, esas cosas. Muchas veces el paciente sabe ya cuando le va a dar su migraña. Como dice así, comienza con vasoconstricción, un vasoespasmo, y algunos después de unos días, 30 minutos, vasodilatación, entonces cambia. La arteria pierde la capacidad para mantener el tono y comienza un dolor pulsátil, un dolor, y a veces los movimientos de la cabeza, como la tos, el estornudo, cualquier luz brillante, los ruidos pueden exacerbar. Es decir, esas son condiciones muy molestosas. Muchas veces comienzan a veces hasta desde la infancia. Yo conozco personas que desde chiquitos le dan esos dolores de cefalea. Hay predisposición familiar, como dice aquí, las mujeres sobre todo antes o durante los ciclos menstruales, coincidiendo casi siempre con cuando tienen retención de líquido y a veces con el embarazo puede mejorar. Las crisis son espaciadas, separadas por intervalos totalmente indoloros, son poco numerosas, algunas por año y generalmente a veces algunas mensuales. Eso a veces tiende a disminuir la crisis con la edad. Como hemos estado mirando, son muchos los factores, como son los cambios hormonales ciclomenstruales, a veces determinados medicamentos, sustancias, a veces no pueden comer queso, el chocolate, el alcohol, el café, el estrés, otras veces la hipoglicemia, luces brillantes, falta de sueño, los ruidos, ventilación inadecuada. A veces las pastillas anticonceptivas también producen cambios hormonales y dan pueden desencadenar tumores en ovario y cosas. Es decir, hay muchos factores. Generalmente el género femenino es que está más predispuesto a ese tipo de dolores. Como dice aquí, los factores que con mayor frecuencia pueden desencadenar esos ataques son leche, huevo, chocolate, naranja. Son variados dependiendo. Centeno, cuando suele centeno, pescado, cerdo, maíz, té, café, todas esas cosas a veces pueden desencadenar esos ataques. Mírenlo aquí. El componente más corriente es la visión borrosa, escotoma, línea encistral, espectro de fortificación. O sea, miren aquí otras manifestaciones. Vértigo, palidez, fotofobia, habla torpe, se pone tropajosa la lengua, temblor,
cefalea pulsátil, que generalmente comienza de un lado y puede pasar hacia el otro, sudan, a veces náusea y vómitos. Esas condiciones pueden aparecer. Cefalea en racimo. No se conoce el mecanismo que lo dispara. Esto es el síndrome de Horton. Ahorita lo veremos, la cefalea o arteritis de Horton, que está asociada a una arteritis de la arteria temporal, valga la redundancia, que está frente alante del oído. Epífora, o sea, lagrimeo, se pone la cara roja, en algunos casos se puede inflamar, otras veces no hay aviso, aparecen en racimo. También cefaleas tensionales son las más habituales, como dice aquí, en la mayor incidencia en mujeres en esa edad de 20 a 40, puede ser bilateral, se asocia a contracción de los músculos de la cara como respuesta al estrés, al cansancio o situaciones que generan tensión. Se han probado muchísimos tratamientos, relajación, yoga, tranquilizante, todas esas cosas, pero realmente ninguno es tan específico. Miren aquí como dolor del cuero cabelludo, a veces hasta al peinarse. Miren cómo ustedes ven la región temporal, como el músculo temporal cuando se lo topa, se pone muy tenso. Eso también a veces está asociado al síndrome de disfunción temporomandibular. Lo vemos, una sensibilidad en esa región. Pueden aparecer trastornos del sueño, conflictos emocionales y depresión. También hay otro componente. Mire, como dice aquí muy bien, la mayoría de los dolores de cabeza son causados por contracción muscular o por problemas con la irrigación, con la circulación. A veces no es tan fácil localizar el factor etiológico que lo origina. Lo que hablábamos ahorita, la arteritis de Horton, arteritis de la temporal, afecta a la rama temporal de la arteria carótida externa. ¿Cuáles son las ramas terminales de la carótida externa? ¿Quién me la puede decir? ¿No se acuerdan? ¿No le dieron eso en anatomía? ¿Quién me dice? No recuerda ninguno. Bueno, las ramas terminales de la carótida externa son la temporal superficial y la maxilar interna. Esas son las dos ramas terminales. ¿Y las ramas colaterales cuáles son? ¿No las recuerdan? Tiroidea superior, lingual, facial, faringe ascendente, occipital, auricular posterior y arteria parotidia. Esas son las ramas colaterales. Tiroidea superior, lingual, facial, faringe ascendente, occipital, auricular posterior y arteria parotidia. Esas son. Y las terminales, temporal superficial y maxilar interna. Como dice aquí, es más frecuente, la arteritis temporal es más frecuente en edades de más de 60 años, es un dolor en la sien, como dijimos ahorita, con aumento de la eritrosedimentación, a veces puede producir pérdida de la visión, muchas veces asociada a polimialgia reumática también, a la palpación, la arteria temporal superficial. Yo recuerdo que hice una o dos biopsias de eso para descartar arteritis temporal o arteritis de Horton. Eso generalmente lo manejan los reumatólogos. Yo recuerdo que le cortaba un pedacito, hicimos una incisión preauricular y sacamos un pedacito como una salchichita ahí de la arteria temporal. Se ligaban los dos extremos, se cortaba y se suturaba y se mandaba a biopsiar y para confirmar la arteritis de Horton. Recordar, ante una cefalea, ante un dolor de cabeza y antes de recetar, hay que hacer una anamnesis, un interrogatorio, que eso debería incluir historia familiar, cuándo empezó, frecuencia que aparece, la duración, si es uni o bilateral, carácter o naturaleza, la intensidad, los síntomas y signos y los factores que pueden disparar la cefalea. Vigilar la tensión arterial, como dijimos ahorita. También si hay lagrimeo, rinitis, tamaño de la pupila, a ver si hay cambio de dilatación de la pupila o todo lo contrario. El cuello también, a ver si tiene alguna rigidez, a ver si hay problemas con las cervicales, repercusión, grado de capacidad, dónde trabaja el paciente, si el paciente está sometido a algunos vapores tóxicos, si tiene mucha tensión, los hábitos de vida, déjame dar la etcétera.
Si bebe mucho alcohol, droga, tabaco, algunos fármacos, un examen general físico y neurológico. Los procedimientos se debe hacer una exploración neurológica más o menos, ya eso casi correspondería ya al neurólogo, pero yo lo estoy orientando. Radiografía del cráneo, columna cervical, a ver si hay alguna espondilitis, alguna espondiloartrosis en la vértebra cervical, fondo de ojo, análisis de laboratorio, histamina, que para ver si tiene un fondo alérgico, tomografía, resonancia magnética, arteriografía cerebral y punción lumbar. Ya eso es un poquitico más complicadito en adelante. ¿Qué hacer sin prisa, como se dice aquí? Preguntar cómo el paciente se siente, qué medida toma para aliviar el dolor. Tratar de hacer el examen en un ambiente silencioso, como dijimos ahorita, tranquilo, con poca luz, porque muchas veces la exposición a la luz puede disparar, por decirlo así, la cefalea, evitar la luz directa. Dar masaje, manejar el cuello con mucho cuidado. Reducir el número de visitas para que el paciente no tenga mucha molestia. Darle tiempo a descansar. Si es necesario, administrarle antiemético para evitar los vómitos, porque a veces provocar, a veces hasta hacerlo que se hidrate, porque muchas veces puede ser que el paciente tenga problemas con la hidratación. Otra cosa también, evitar los agentes que favorecen, que disparan esas condiciones de cefalea. Por ejemplo, tenemos como primordial el tabaco, el alcohol, el estrés, algunos alimentos que contengan tiramina, el vino tinto, algunos quesos, por ejemplo, queso Roquefort, algunos quesos ya que están muy fermentados, pueden ir chocolate, algunas personas chocolate, embutidos, adobados, evitar la ingesta de estimulantes orales. En algunos casos sí, hay otra gente que no le afecta nada. Café, Coca-Cola, alcohol. Desaconsejar, o sea, decirle al paciente que evite los alimentos ricos en sodio, que esté muy salado. Hay que evitar los vasodilatadores. Muchas veces tratar la ansiedad, a veces requiere apoyo psicoterapéutico. Evitar la vía oral, evitar los baños calientes a veces, porque el mismo calor puede estimular la vasodilatación. Los esfuerzos para defecar también pueden disparar esas condiciones de la cefalea. Examinar a ver si tiene fiebre alta, rigidez de cuello, a ver si tiene algún trastorno meningio. Si las cefaleas son hipertensivas, como dijimos ahorita, es importante eso. Hay que controlar la hipertensión. En caso de las mujeres que a veces tienen síndrome de tensión premenstrual, algunos días antes de la menstruación se ponen con cambios de mal humor, se retienen líquidos, averiguar si está tomando, como dijimos ahorita, a ver si está tomando anticonceptivo. Evitar la exposición a luces intensas, aplicar calor o frío en la zona, mantener un régimen más o menos organizado durante todos los días, sobre todo levantarse a la mañana, procurando que sea siempre en la misma hora y tratar de mantener todo como reglamentar los hábitos de sueño también y de comida, evitar las situaciones de tensión, el estrés, el exceso de trabajo. Acupresión, ya eso cae más bien dentro del campo de la acupuntura. Hay algunos puntos que pueden presionarse también en algunos países, por ejemplo, básicamente en Estados Unidos se utiliza mucho el auxilio de lo, ¿cómo le llama? Que dan masajes, o sea, de los terapeutas, de la fisioterapia, que dan mucho, eso puede ayudar mucho a controlar cierto tipo de dolores. Averiguar los distintos puntos, con eso ya se refiere más bien a acupresión. El punto entre el pulgar y el índice, ya eso cae más bien casi dentro de la acupuntura. La acupuntura tiene dos principios que son el yin y el yang. Ya eso se sale un poco de la medicina tradicional, pero en algunos casos esos pacientes le funciona bien. También debemos tener pendiente, muy importante ahora que estamos saliendo,
sinusitis, como dice aquí, se presenta detrás, mírenlo aquí, detrás del grueso de la ceja y de los pómulos. Muchas muelas, muchas personas le han extraído las muelas, le han sacado dientes y le han dejado prácticamente sin dentadura en la boca por un diagnóstico inadecuado, porque a veces los pacientes presionan al odontólogo y al odontólogo, si no hace un examen concienzudo y no hace un examen de seno maxilar y toma radiografía y otro tipo de cosas, puede caer en la trampa y sacarle las piezas innecesariamente. O sea, en eso hay que tener mucho cuidado. No se puede caer en esas situaciones, dejarse presionar por los pacientes. Hay que ser muy cuidadosos. Preguntarle, hacer radiografías. A veces la pieza no tiene ningún dolor y el paciente le coge con que se la saque, sobre todo los molares superiores que están cercanos al piso del seno maxilar. Mucha gente se la han sacado sin ninguna razón. Cefalea en racimo, como dice aquí, se concentra alrededor de un solo ojo. A veces este otro dolor por tensión es como quien dice, como una banda que aprieta la cabeza. La migraña tiene como característica la presencia de la luz, de la fotofobia y los cambios visuales. Esos son condiciones muy frecuentes en lo que en la migraña clásica. Aquí estamos viendo ahora lo que es la neuralgia del trigémino. ¿Alguien me puede decir los pares craneales? ¿Quién se los recuerda? Los pares craneales. ¿Me lo puede decir de memoria? ¿Quién se acuerda de ellos? Nadie. No puede ser. ¿Y cuál es, qué par craneal es el trigémino? ¿El séptimo, el octavo, el noveno, el segundo, el tercero? ¿Cuál es? El 5. El 5, pero dímelo en orden. ¿No te acuerdas? Olfatorio, óptico, motor ocular común, patético, trigémino, motor ocular externo facial, que es auditivo, glosofaríngeo, neumogástrico, espinal e hipogloso mayor. Ese es el orden. ¿Y cuántas ramas tiene el trigémino? 3. ¿Cuáles son? Maxilar, el oftálmico, a ver, oftálmico, maxilar y mandibular. Exacto, mírala ahí, está puesta en la pantalla. Mírala ahí. Oftálmico, maxilar superior, maxilar. Casi estamos saliendo, así que no se vayan. Si nos quedamos ahí, no se vayan. Que voy a grabar y seguimos. En el tiempo que yo esté grabando, voy a ver si puedo ver qué es lo que le pasa a la encuesta. Voy a chequearla, a ver qué le pasa. Entonces, dijimos que tenemos las 3 ramas, oftálmico, maxilar. Generalmente, la que duele casi siempre con más frecuencia son la 2 y la 3. Tú sabes. El dolor es tan intenso que puede provocar mueca. Tiene lo que se llama una zona gatillo, que es un punto donde se topa y que ahí se dispara el dolor. Eso se llama zona gatillo. Dice que es más frecuente en mujeres, pero yo he visto con alguna frecuencia también en hombres, más frecuente en mujeres, en la cual es como dice aquí, como una descarga eléctrica, una quemadura, es rápido y termina, eso dura de segundos prácticamente. La etiología, el origen es desconocido. Los dolores se desencadenan por cualquier cosa, como dice ahí, lavarse los dientes, cepillarse, afeitarse. Ahí lo que le llaman, a mí lo que me dice acá abajo, punto gatillo, en los cuales una mínima, mírenlo aquí donde están. Y esto que yo estoy apuntando, ¿cómo se llama ahí? ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama esa estructura? Eso es el ganglio de Gasser, el ganglio del trigémino, ganglio de Gasser. Miren aquí cómo están bien